que Él era la verdad y la vida. A Él acércate, a Él entrégate, a Él recibe. Él te va a ayudar, Él te va a fortalecer cuando los hombres se olvidan de ti. Jesús nunca se olvida de ti. Puede olvidarse aún tu propia madre. Uno de los profetas dijo: se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Pero Dios jamás, jamás se va a olvidar de ti. Él sabe dónde tú vives. Él sabe qué lucha estás pasando. Él sabe qué problema estás pasando. Él sabe qué enfermedad tienes tú. Él sabe todo. Y cuando Jesús sabía que en esta tierra, hermano, Él tenía que irse pronto de esta tierra, tenía que ser muerto por los pecadores, pero Él ejerció un ejército de hombres valientes para que se quedaran y anunciaran su evangelio. ¿Y sabes qué hizo Jesús con esos hombres? La Biblia dice que les dio autoridad. Lo que Él tenía se le entregó a ellos para que las mismas señales que Él hacía se tenga que hacer en el pueblo. Y esto voy a hablarte en esta noche. Jesús quiere ayudarte. Ábreme tu Biblia, Mateo 10. Mateo 10, por favor. Mateo capítulo 10. Aquí vamos a encontrar para todo aquel incrédulo que no le cree al maestro, aquel que no cree a Jesús, aquel que no cree en las sanidades, aquel que no cree en los milagros, en los prodigios. Si usted ha sido un llamado de Dios, un llamado para trabajar y seguir las pisadas de Jesucristo, seguramente que les dio esta autoridad. A todos los que les llamó, a los que les eligió, les dio autoridad, hermano. Les ha dado autoridad. Y quiero que en esta noche grabe y capte la idea. Capítulo 10, por favor, de Mateo. Están ahí, ¿no? Capítulo 10 de Mateo. ¿Sabes quién te va a ayudar en tu necesidad? Es Jesucristo. Mira, aquí encontramos a este Jesús, el Nazareno, al que nació en Belén. A este hombre, el cual hubo uno de los que lo quisieron destruir a Jesús. Herodes quiso destruirlo. Muchos quisieron traicionar y al final lo terminaron matando. Fue por nuestros pecados. Y este hombre, mira, lo encuentras aquí. Entonces, llamando, ¿quién? Jesús, a sus 12 discípulos. Escucha bien, a sus 12 discípulos. Hoy somos muchos más. Les dio autoridad sobre quienes. Lea bien ahí. Capte. Lea otra vez. Entonces, llamando a los 12, diga: a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. ¿Y para qué más? Y para sanar toda o algunas enfermedades, dice. Toda enfermedad, cáncer, sida, fiebres y todo lo que pudiera haber. Todo, absolutamente todo. Cuando habla de todo, está abarcando todo. Toda enfermedad. ¿Y qué más? Y toda dolencia. Dolor de cabeza, dolor de cerebro, dolor de brazo, dolor de pierna, dolor de estómago, dolor de oído, dolor de muela. En el nombre de Jesús, las dolencias huyen, los enfermos se sanan, porque para esto apareció el Hijo de Dios del vientre de María, para sanar al pueblo, para libertar al pueblo que necesita de su ayuda. Siéntense. Este Jesús quiere ayudarte en esta noche. Yo no sé qué tipo de enfermedad tiene. Yo no sé qué dolencia le está atormentando a usted. Pero te quiero decir, hermano, que Dios ha puesto hombres, no solamente al predicador, no solamente a estos hombres. Hay muchos hombres de los que no están en esta fiesta, que les ha dado autoridad, pero no están ejerciendo el trabajo que nuestro maestro les ha dado. Más bien se les ha dado la vista y no quieren echar fuera demonios, que cuando un demonio se manifiesta, más bien se corren y no quieren liberar a la gente. Tú dile: Jesús me ha dado autoridad sobre los espíritus inmundos.
Jesús me ha dado autoridad sobre los espíritus inmundos, dice. Una cosa es lo que diga tu pastor y otra cosa es lo que diga Jesús de Nazaret. Bendito sea Dios. Porque una cosa es lo que diga la ciencia humana y otra cosa es lo que diga la palabra de Dios. Una cosa es la emoción y otra cosa es el poder de Dios, el Espíritu Santo. No hay cosa más maravillosa que entender que Dios ha dado a los pastores y a los hombres que se han decidido seguirle a Él autoridad sobre los espíritus que operan en esta tierra. Brujerías, hechicerías, agoreros, sortilejo, caldeo y toda maldad que pueda haber en esta tierra. Y cuando los demonios paren en los puquios, paren en lugares oscuros, hermano, sobre estos demonios te ha dado autoridad. A ti, varón, a ti te ha dado autoridad. Pero no estamos ejerciendo. Hay muchos que no creen en las sanidades. Cuando ven milagros, cuando ven prodigios, hermano, se ríen, se burlan. ¿Sabes de quién estás burlando? Del ministerio de Cristo. Y esa persona que se ríe y se burla se llama judío. Debes irte allá junto con los judíos. Porque solo los judíos se reían y se burlaban cuando Jesús hacía sanidades. Solo los fariseos se burlaban. ¿Y ahora qué va a decir usted? Pero ese es del diablo, dice. No, es que el diablo no puede estar en donde hay presencia, donde hay poder y la unción del Espíritu Santo. A Jesús le criticaban, le murmuraban y le decían: no, pero este demonio tiene. Cuando él viene de hacer muchas sanidades, viene de hacer muchos milagros, y era cuando le sacaban a Jesús cojos, ciegos, sordos, mudos. Le sacaban a, hermano, para que Jesús los sanase. Jesús enseñaba la palabra y a los sordos les hacía oír, a los ciegos les hacía ver, los cojos resultaban saltando, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Y los judíos, los fariseos, los escribas le atormentaban a Jesús porque solamente servían para criticar, porque no podían hacer las cosas que Jesús hacía. Y eso es lo que pasa en este tiempo, hermano. Hay gente que no le cree al maestro y anda atormentado. Hasta cojos andan, hermano, pero no creen en el Señor. Si no has creído en las señales del Señor Jesucristo, todavía te falta sacarte la venda. Todavía te falta llenarte de la presencia. Todavía te falta conocer más a Jesús. Porque yo he conocido a un Jesús que, hermano, su ministerio se dio de prodigios y milagros. Porque Jesús anunció al pueblo y dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a dar buenas nuevas de salvación. Me ha enviado a sanar a los enfermos, más claro dijo, a los oprimidos de corazón, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los presos. Ese es el Jesús que yo he conocido. Yo no sé qué tipo de Jesús usted lo hace ejercer en su congregación. No sé qué tipo de Jesús. Tal vez un Cristo igual como aquellos que lo tienen crucificado. Un Cristo que solamente, hermano, no quieren ni tocar palmas, no quieren ni adorar a Dios en espíritu y en verdad. Conocen a un Cristo muerto, pero yo conozco a un Cristo que vive, que le adoran en espíritu y en verdad. Le dan palmas conforme dice la Biblia. Levanta las manos y dale glorias. Y si usted conoce un Cristo muerto, está equivocado, Señor. Le falta conocer al Cristo verdadero, al Cristo que sana, al Cristo que liberta, al Cristo que vence a los brujos, al Cristo que vence a los hechiceros, al Cristo que vence, hermano, a la droga, al Cristo que vence a la borrachera, al Cristo que vence al adulterio, porque con Cristo todo es posible. Dale palmas para el que vive. Jesús quiere ayudarte en tu necesidad. Jesús dio autoridad. Los llamó los 12.
Estando los 12 juntos allí, dijo: yo, hijos, les voy a enviar al mundo. En medio de lobos, dijo, en medio de serpientes les voy a enviar. ¿De quién estaba hablando? De los fariseos y judíos, de los criticones y murmurones. De eso estaba hablando. No es que lo iba a echar en medio de las culebras, en medio de, hermanos, de los lobos que vaya. No. ¿A quién le llamó? Fariseos, escribas, los que murmuraban. Le dijo: en medio de ellos les voy a mandar, pero no les voy a mandar sin poder. Les voy a mandar con un poder. Les voy a dar autoridad sobre los demonios, dijo. No importa el demonio que haya, dijo, pero yo les voy a dar autoridad. Diga autoridad. Quiere decir que el dueño de todo es como una persona, dueño de una casa, te autorizara en su casa y te diera las llaves y te dijera: anda y entra a esa casa, yo te doy las llaves, tienes mi autoridad, porque Él es dueño. Jesucristo es dueño de las vidas. El diablo no tiene nada. Los brujos no tienen nada. No tienen nada, pero el Cristo de la gloria es dueño de todas las vidas. Él es dueño de las almas. Él es dueño de las vidas. Usted no tiene nada, ni yo tengo nada. Yo soy pasajero en esta vida. Yo soy peregrino y no puedo decir mis almas. No, las almas son de Cristo. Solo Dios dijo: vayan y les doy autoridad sobre los espíritus inmundos. Jesús no dijo: vayan y hagan discípulos para ustedes, vayan y ganen almas para ustedes. Eso no dijo: vayan y hagan lo que quieran. No. Jesús dice: yo vengo y yo les he llamado para darles la autoridad sobre los espíritus inmundos, para que echen fuera y para sanar toda diga toda enfermedad. No importa las enfermedades que hubiera, no importa si las hernias. Este hombre tenía una hernia. Vente para acá. Si te acuerdas de la hernia que te salió y desapareció en una vigilia, al instante, este hombre estaba enfermo y Cristo Jesús te sanó, te liberó. A pesar que caminaste la primera vez, bajaste al pallar y subiste arriba, primera vez que te conocí en Guamanzaña, el Espíritu Santo fue el que revistió tu vida y es por eso que te ha puesto a frente a la obra. Y si estás haciendo sanidad en el nombre de Jesús, no lo haces tú, lo hace Jesús. Y si murmuran de ti, no te preocupes, porque no están murmurando de ti, están murmurando del Cristo que te ha llamado. Igualito eres tú, hermano y hermana. Igualitos son ustedes, pastores. Yo les he llamado a ustedes. Si les murmuran, les critican, no se preocupen, Cristo está con ustedes. Aunque todos te dejaren, aunque todos te abandonaren, Jesús te ha dado autoridad sobre toda enfermedad. Sobre toda enfermedad. Diga, hay enfermedades que a veces duran en el cuerpo, hermano. Y hay enfermedades y cuando usted se va a sacarse las placas y se va a sacarse los análisis, sale con cáncer usted. Cáncer. Pero cuando usted viene a Jesús, el cáncer desaparece. Y es sorpresa para los médicos. No para decir que los médicos no vayan, no, sino que los médicos, hermanos, han sido puestos por Dios, es cierto. Pero ningún médico puede hacer nada sin el poder de Dios. No se equivoque usted cuando usted le diga: ay, gracias, doctorcito, por usted estoy vivo. No, es por Dios, porque Dios usó las manos de ese médico. Usted no puede decir: ay, pastor, si no fuera por usted yo ya no estuviera vivo. No es el pastor, señores, es Jesucristo. Aquí no exalta el nombre de nadie, no exalta el nombre de Américo ni de nadie. La gloria es para el Cristo de la gloria. La alabanza debe ser para el Cristo y Rey de Reyes. Aquí no hay Américo, no hay pastor, no hay nada. La gloria es para el Rey de Reyes y Señor de señores.